Empezaremos a toda velocidad con el tema. Estimado público, estamos dentro de la cultura clásica, justamente en el periodo que podríamos decir más interesante de la Grecia clásica. Y este periodo, que dura solo pocos siglos, entre el sexto y el tercero antes de Cristo, se distingue también por algunos factores que he mencionado ya en la sesión anterior, pero que me permito repetir a ustedes. El arte clásico griego es fundamentalmente un arte individualista. Hay pocas representaciones de actos colectivos y más bien hay un enaltecimiento de la persona individual, lo cual no existía, o por lo menos no en ese grado, en esa intensidad, en las culturas del Oriente Antiguo, por ejemplo, en el Egipto faraónico, en Mesopotamia y en el Imperio Persa. Eso se nota muy claramente en los retratos de los monarcas, de las personas importantes de estos imperios pregriegos, donde se puede ver muy claramente que todos siguen un patrón que cambia poco en el curso de siglos o hasta milenios. El arte griego, en cambio, trata de enaltecer y por lo tanto realmente de mostrar muy claramente las características personales de cada uno de los individuos retratados. La segunda característica de este arte clásico es un arte, estimado público, que atribuye una importancia mayor a la mujer que en épocas y en culturas anteriores. Esto es interesante porque la mujer constituye uno de los motivos realmente más importantes de lo que podríamos llamar la estética clásica. Entonces, aquí tenemos por primera vez retratos, bustos, estatuas, representaciones de mujeres que no son ni diosas ni parte de un séquito gobernante, es decir, no son las esposas o amantes de gobernantes y tienen por lo tanto una importancia por sí mismas, como vamos a ver en esta y en la próxima sesión. Entonces, estimado público, tenemos ya algunas características típicas del arte clásico griego y quisiera mencionar una tercera. Es un arte que da menos importancia que las tendencias anteriores a la representación fiel, fidedigna de la naturaleza. O sea, en general, con muchas excepciones, no inventa seres que no existan libremente en la naturaleza. Naturalmente que hay unas cuantas representaciones de esfinges y cosas por el estilo. También hay sirenas y otros seres que obviamente no aparecen así en la naturaleza. Pero en términos comparativos y por lo tanto cuantitativos, no cualitativos, hay un mayor acercamiento a la naturaleza. Y el cuarto factor, hay un intento de embellecer lo representado, no ponerlo en forma solemne, hierática, sino tratar dentro de los cánones de la naturaleza de hacer más bellas las figuras, más juveniles, etcétera. Vamos a ver, estimado público, algunos de los bustos clásicos
porque ahí se nota muy claramente esa nueva característica esencial de la estética clásica griega. En las civilizaciones anteriores no ha habido representaciones de pensadores, poetas, escritores o simplemente gente importante que no sean simultáneamente reyes, faraones, héroes militares. En cambio aquí, yo diría por primera vez en la historia de la cultura occidental, tenemos bustos, lamentablemente todas las pinturas han desaparecido, pero tenemos bustos en piedra, en mármol, en bronce, de, por ejemplo, pensadores, que es lo que nos interesa a nosotros. Por lo tanto, estimado público, eso es realmente lo original de esta estética clásica, el mostrar estos bustos, como ustedes pueden ver ahora mismo, hechos con gran talento artístico y al mismo tiempo son representaciones para ser mostradas en público. Es decir, una parte de la población, por ejemplo, ateniense, podía tener una idea de cómo eran sus poetas, sus pensadores, sus dramaturgos, etc. Aquí tenemos, estimado público, un busto de Sócrates que ya les mostré en la sesión anterior. Este busto de Sócrates está naturalmente embellecido, pero, según la estética clásica, sin desfigurar los rasgos esenciales del pensador. Muy probablemente por lo que tenemos por retratos hablados, o sea, por descripciones, Sócrates era algo más feo de lo que aquí aparece. Esto es muy importante, estimado público, porque aquí tenemos un canon, o sea, un reglamento clásico, no escrito, pero que va a perdurar durante siglos de la estética que podemos llamar clásica. Es decir, se trata de representar de forma más o menos fidedigna a los representados, a los que se quiere inmortalizar en mármol, en piedra o en bronce, pero al mismo tiempo se los embellece. Aquí a Sócrates le han quitado seguramente todas las arrugas. Él tenía fama de tener una nariz muy fea. Seguramente en este busto la nariz ha sido estandarizada, normalizada, de acuerdo a la estética prevaleciente en ese momento. Él tenía fama de descuidado. Aquí el cabello y la barba están cuidadosamente trabajados. Esto también puede ser el caso, estimado público, de estas dos representaciones del divino Platón. Digo divino, estimado público, porque es un adjetivo calificativo que se asocia a menudo a este filósofo por dos razones. En primer lugar, para denotar su posición social muy elevada. El padre era uno de los héroes de Maratón y la madre venía de la familia que probablemente fundó Atenas, o sea, de sangre real. Y en segundo lugar se le dice el divino Platón porque es el primer gran pensador en la historia de la cultura occidental y posiblemente, según se dice, esto es una mera leyenda, su inspiración, la chispa que lo iluminaba al escribir y al hablar, tenía probablemente un origen divino, un origen extrahumano, lo cual obviamente todo esto son meras suposiciones.
pero es bueno que ustedes conozcan estas suposiciones. Aquí les muestro también un retrato de Aristóteles. De él tenemos muy pocas representaciones. Platón era un hombre muy rico que no se casó, además, no tuvo hijos, no tuvo que partir su herencia y se hizo hacer varios retratos en piedra y en mármol. En cambio, de Aristóteles existen muy pocas representaciones que las podemos calificar de fidedignas y esta es una de ellas. Aquí lo vemos a Aristóteles, de él vamos a tratar la primera obra de estética, la poética, justamente en esta sesión. Quiero mostrarles algunos otros bustos que muestran personalidades individuales. Este es Epicuro, el fundador y el más importante representante de esa corriente filosófica que, según sus detractores, está dedicada al placer. Aquí lo tenemos, estimado público, y ustedes ven la cara muestra un poquito de lo que lo distinguía a Epicuro, que es el dolor. Tenía una enfermedad crónica que le causaba dolor. Entonces, este ceño un poquito fruncido aquí en la parte superior de la estatua, sobre todo el lado izquierdo, que es algo diferente al derecho, nos muestra lo que quiso él que se exhibiera en su retrato, es el dolor y el mantener una posición filosófica abierta, por lo menos a los placeres espirituales, no tanto a los corporales, pese a adolecer de una enfermedad crónica que seguramente lo tenía bien embromado. Y aquí, estimado público, tenemos otra muestra de la especificidad, es decir, de la particularidad de la estética clásica. Aquí tenemos al gran gobernante y conquistador Alejandro Magno. Como ustedes pueden ver aquí en estas tres representaciones de Alejandro, él está esculpido en mármol y el escultor lo muestra con un aspecto extremadamente juvenil. Ustedes ven, estimado público, sin barba. Es una de las primeras representaciones en que un hombre adulto se hace esculpir o pintar sin barba. Y aquí lo vemos al gran Alejandro. Alejandro Magno significa el gran Alejandro, con cabello juvenil, con muchos rulos y bucles, y al mismo tiempo con la boca entreabierta y los ojos bien abiertos, mostrando sobre todo lo que él quería, como él quería perdurar para la historia, como un joven que se interesaba por el mundo exterior. Eso es lo que esta representación de Alejandro quiere mostrar. Estimado público, hay muchos bustos griegos importantes. Quiero mostrarles de la época clásica ateniense este busto muy famoso, el único que hay, de Pericles. Este es el gran estadista de la Atenas democrática del siglo más o menos quinto antes de Cristo. Esta es una obra más antigua que las anteriores y sin embargo ven ustedes la extrema calidad del terminado de la obra. Ven ustedes la barba de Pericles muy bien trabajada,
lo mismo lo que se puede ver de su cabellera, y para mostrar que él es al mismo tiempo el estratega, es decir, el jefe militar, se ha hecho retratar con un yelmo, es decir, con una protección bélica para la cabeza. Estimado público, esta es, yo creo, una de las representaciones más interesantes que hay de lo que es lo clásico griego en este grupo de gente retratada. Aquí tenemos al primer faraón de la dinastía griega de los Ptolomeos. Este es Ptolomeo I. Ptolomeo I, estimado público, ha tenido una cierta importancia sobre la cultura griega y también sobre la helenística. Por eso tenemos simplemente que recordar que este personaje recibió una cuantiosa herencia, toda una nación, porque a la muerte de Alejandro, muy joven y en Babilonia, los generales de su séquito íntimo se repartieron el imperio. Los generales de este acompañamiento personal, Ptolomeo, Seleuco, Antígono y otros, estimado público, se repartieron en un juego de dados el inmenso imperio que dejó Alejandro, que por lo tanto no perduró, fue prácticamente, como se dice hoy, balcanizado, es decir, repartido entre los generales victoriosos. Dos de ellos fundaron dinastías que duraron mucho tiempo. Uno de ellos es Seleuco, aquí lo tenemos al general Seleuco. Él fundó la dinastía de los Seleucidas y le tocó a él el núcleo del imperio persa y una parte importante del cercano oriente. O sea, lo que había todavía, los restos del imperio persa, incluyendo el Asia Central, parte de la India, lo que hoy es Siria, Líbano, etcétera, le tocó a este general Seleuco y él trató, igual que Ptolomeo, de establecer un régimen mestizo, es decir, híbrido, mezclado. Él respetó las religiones originales de esos pueblos, persas, babilonios, etcétera. Al mismo tiempo, todas las inscripciones de su gobierno estaban en griego y en los idiomas vernaculares. Y él, lo que es interesante para nuestra clase, él se hizo retratar muchas veces siguiendo cánones clásicos griegos. Como les decía, por la fundación del museo del museo y de la biblioteca en Alejandría, que fue desde ese momento la capital del Egipto faraónico, a este señor Ptolomeo I Sóter le debemos algunas cosas importantes en el campo de la cultura. Este señor, además de ser un general victorioso, era un hombre muy culto. Por eso a él, claro, con ayuda y consejos de justamente asesores intelectuales, él fundó la biblioteca y el museo, dos instituciones que perduraron durante siglos y que aún hoy, con los mismos nombres, tienen una vida propia hasta en el siglo XXI. Ptolomeo, estimado público, instituyó algo muy bueno para nosotros. Una parte importante de los puestos estatales bien pagados en el museo y en la biblioteca eran puestos de investigadores, a quienes se les pagaba para que investiguen, para que escudriñen cualquier campo del saber que consideraban conveniente sin recibir instrucciones de arriba.
Esta es, estimado público, otra de las novedades de esta cultura griega tan criticada hoy en día en el siglo XXI. Si pensamos en el séquito de asesores que rodeaban a Nabucodonosor el Grande de Babilonia, o al rey Ciro, o al rey, por ejemplo, Darío III, del cual hay muchos documentos en griego de Persia, sabemos que ellos tenían evidentemente escribas, secretarios, gente que podía componer discursos, alocuciones, etcétera, que también sabían redactar cartas, epístolas y que mantenían el tráfico entre el emperador, los gobernantes provinciales y los representantes extranjeros, lo que hoy llamamos embajadores. Pero todos ellos recibían instrucciones estrictas. Y si es que algo investigaban, lo cual es de dudar, en Babilonia no ha quedado ningún testimonio de que alguien haya investigado algo siendo empleado estatal, seguramente lo que hacían era compilar datos por orden del soberano o para un fin que tenía que ver con el soberano. Pero este señor Ptolomeo, que lo ven ustedes aquí, este señor dio carta blanca a esos funcionarios muy bien pagados del servicio estatal dedicado a la biblioteca y al museo. Por lo tanto, tenemos aquí en el mundo occidental la primera formación de una capa numéricamente muy pequeña, no más de 20 personas seguramente, que se dedicaban muy arduamente, realmente en forma muy ardua, a investigar temas que a ellos les interesaba, que no tenían una función estatal clásica. Por ejemplo, en el museo y en la biblioteca ha habido, ha habido puestos pagados dedicados a la historia y a la geografía. También ahí es donde se han armado las ediciones que nosotros usamos de los clásicos filósofos griegos. Por ejemplo, una de las obras fundamentales de la filosofía occidental es la Metafísica de Aristóteles. Desde el título, estimado público, desde el título del libro, es una creación de ese mundo alejandrino, de esos funcionarios públicos pagados por el faraón Ptolomeo I. Metafísica es simplemente un nombre casual que naturalmente ahora es una de las grandes disciplinas de la filosofía, pero en su momento significó él o los libros que estaban detrás de la física, lo que continuaba la física, porque no había un nombre y Aristóteles no puso un nombre, eran probablemente escritos todos con subtítulos, pero no englobados en algo mayor. Aristóteles no lo hizo. Entonces, la metafísica, esa obra fundamental de la filosofía occidental, le debe su nombre a la pura casualidad de que esos manuscritos de Aristóteles se encontraban en Alejandría, en la biblioteca, detrás de los libros de física, metafísica. Nada más, estimado público, el nombre no tan importante hoy no tiene ninguna o no tuvo al origen ninguna otra connotación. Entonces, es lo más probable que Ptolomeo I Soter, que significa el Salvador, primer faraón de la última dinastía independiente del Egipto faraónico, después de la última descendiente de este señor, de Cleopatra, después de Cleopatra, a la muerte de ella, el Egipto faraónico se convierte en una provincia romana y nunca más obtiene su independencia
en el fondo hasta fines del siglo XIX ya de nuestra era. O sea, termina Egipto siendo una potencia independiente. Pero aquí lo importante en el caso de este señor es que él también estaba muy interesado en ciencias naturales, lo cual no tiene necesariamente una aplicación inmediata para cuestiones militares o administrativas. Y eso es, estimado público, lo interesante, eso es lo valioso, es decir, construir una ciencia por el valor del conocimiento mismo y no necesariamente por razones práctico-pragmáticas, como es la utilización en guerra, en artes bélicas o en cuestiones administrativas. En esta atmósfera, estimado público, es que se hacen los primeros esfuerzos por una estética clásica, que es el nombre de nuestro curso. Y aquí debemos referirnos muy brevemente, a lo que ha pensado el divino Platón sobre la estética clásica. Estimado público, no hay ninguna obra de Platón que se refiera estrictamente a la estética. Eso no existe. Pero Platón ha pensado un poquito sobre esos temas, por ejemplo, al componer algunos de sus diálogos más famosos como el Fedón y el Banquete. Permítanme solamente una mención brevísima de ambos. Fedón, ese diálogo, narra el último día de la vida de Sócrates, del maestro de Platón. Y según todos los testimonios que yo he podido leer, Fedón, este breve diálogo, hasta hoy, 2022, tiene fama de ser la obra cumbre de la prosa griega hasta nosotros. O sea, según muchos tratadistas, ninguna obra posterior de toda la literatura griega, incluyendo la bizantina y la griega moderna, ha superado en calidad esa ese enorme éxito que tuvo el Fedón, que como les decía, relata el último día en la vida del maestro Sócrates. En términos de la construcción de una estética, más importante es, sin embargo, el diálogo más popular que ha producido Platón, que es el banquete o el simposion en griego. Este diálogo, ya desde su construcción muy literaria y al mismo tiempo muy compleja, nos da a entender una cierta estética. Para la época, estimado público, para el siglo IV antes de Cristo, el ágape o el simposio o el banquete nos muestra en primer lugar una temática diferente a lo usual y un enfoque teórico novedoso. Permítanme ustedes unas palabras por eso sobre el banquete. Metodológicamente nos introduce a la necesidad de tener o crear una multiplicidad de perspectivas. En este diálogo, alguien cuenta acerca de lo que ha escuchado en torno a un banquete que habría tenido lugar mucho antes. En el diálogo, los invitados hablan sobre Eros y todos tienen una explicación distinta. Este es el punto clave, que generalmente no es la del propio Platón,
sino son opiniones que él va recompilando, además de forma indirecta. Porque el protagonista A, por ejemplo, cuenta su opinión sobre el banquete, que tiene obviamente algo de estética, pero la cuenta como si él estuviera relatando la opinión de un tercero. Esto es interesante porque nos muestra una perspectiva indirecta y eso, estimado público, no había antes de Platón. Es decir, antes de esta obra, en lo que sabemos de la literatura egipcia, persa o algo así, no ha habido una obra que en forma indirecta nos cuente las opiniones de terceras y cuartas personas y además en forma plural. ¿Qué nos quiere dar a entender Platón con este pluralismo de personajes? Nos quiere dar a entender la posibilidad de una opinión plural sobre Eros y sus muchas consecuencias. Y eso es lo bueno, es la posición antidogmática por excelencia. Además, no son posiciones lógicamente contrapuestas entre sí, sino son complementarias unas a otras. Unos a otros, los protagonistas del banquete se van corrigiendo hasta llegar a la concepción más importante, que es la expuesta por Sócrates, quien la relata como si fuese de Diótima, una sacerdotisa. O sea, él no dice, es mi opinión personal sobre el Eros, sino que él expone, obviamente, su opinión personal, pero como si hubiese sido pensada y creada por una tercera persona. Estimado público, este complejo juego de perspectivas y narraciones indirectas quiere evitar el dogmatismo. Es al mismo tiempo, y esto es también original, un propósito lúdico. Todo el diálogo no quiere enaltecer una posición religiosa, política o militar, que era lo usual en toda literatura en esa época. Aquí no, estimado público, es el enaltecimiento de algo sola y exclusivamente de carácter lúdico, es decir, de juego. Todas las otras culturas eran muy serias. La vida humana era corta. Todas las culturas, todas, estaban siempre en peligro de desaparecer por la actuación de agentes externos. Todas las culturas antiguas, estimado público, realmente tenían ese problema. No tenían simplemente tiempo ni la predisposición, sus pensadores, sus poetas, los que han creado las epopeyas como el mito de Gilgamesh, la gran epopeya de la tradición sumeria y babilónica, aquí no, perdón, aquí en estas tradiciones mesopotámicas, egipcias y persas, simplemente no había lugar para el juego, para lo lúdico. Y en cambio aquí el simposio, el banquete, es claramente, estimado público, un propósito de juego, de diversión. Lo ético y lo estético de el banquete forman una unidad que desemboca en lo más alto, el sol de la filosofía, que es la idea y el conocimiento de lo bueno. Lo que nosotros podemos rescatar para este curso sobre estética clásica es lo siguiente. Lo bello, estimado público, aparece
como la representación de lo bueno. Dicho en palabras filosóficas, lo estético aparece como representación de fines éticos. Por lo tanto, la hermosa disposición de estética que hace Platón en este diálogo quiere mostrarnos un amor a la belleza que es en realidad un amor a la virtud. El problema de la belleza, como vamos a ver a lo largo de este curso, es uno de los elementos centrales de toda estética, bien para alabarla, para fundamentarla o bien para repudiarla y fundamentar, por ejemplo, una estética de lo casual o una estética de lo feo, que también hoy en día existe. Pero en la época clásica griega, la estética servía, estimado público, lo reitero, por su importancia central para representar lo bueno. Es decir, lo bello viene a ser la imagen de lo bueno. El amor, por ejemplo, el amor a la belleza es el amor a la virtud. El amor cantado en el banquete nos brinda la disposición de ánimo hasta la valentía para la hazaña más apreciada por los dioses, dar la propia vida por el ser amado. Entonces, uno de los mensajes del texto del banquete nos dice, el acto de procreación no es sólo una forma de placer erótico corporal, sino el deseo de perdurar después de la muerte. Es el anhelo de inmortalidad. O sea, eso que gusta tanto a los jóvenes, el acto erótico, en el fondo es la transposición de un anhelo muy profundo que va mucho más allá del placer inmediato, el deseo de perdurar por los siglos. Entonces, el banquete lo que nos muestra es recorrer la distancia desde el acto corporal para comprender la idea teórica de la belleza, que es la hermosura del conocimiento, de la virtud y de la verdad. Este transcurso cognoscitivo va desde el enamoramiento respecto a las formas físicas, pasando por la admiración de las obras de arte, terminando en lo esencial, el amor a las ideas puras. Así se comprende, nos quiere mostrar Platón, la totalidad del universo, que es atemporal, o sea, no está sujeta a la muerte y a los cambios de la declinación y la vejez. El eros es una fuerza cognitiva propia, que no pertenece propiamente al mundo de las ideas, pero que no es contrario a ellas. Es un impulso, el erótico, situado entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo inmortal, entre el instinto y el saber. Eros, en el banquete, aparece como un dios joven, enérgico, conquistador, seductor, pero también como sofista y engañador. Y esto último por herencia de su padre, que es un demonio. Pero Eros, por herencia de su madre, es también amor al saber. Eros, como es pintado en el banquete, es feo, torpe y pobre, pero también capaz de las mejores hazañas.
Eros es igualmente el dios más joven, más suave y más tierno, pero al mismo tiempo es el portador de la justicia, la prudencia, la valentía y la sabiduría. Según Platón, es el dios más antiguo y el autor de grandes hechos y hazañas. Los distintos protagonistas del diálogo Simposión nos muestran a Eros en esa forma doble, o mejor dicho, múltiple, como ocurre después de todo en la mayoría de las operaciones y acciones que hacemos los seres humanos. Eros aparece como la aspiración humana de reunir nuevamente las dos partes del ser original, partes que fueron separadas violentamente por los dioses porque estaban celosos de las capacidades de los seres humanos. El ser original fue dividido en dos por obra de estos dioses celosos, porque la soberbia y los talentos de los primeros hombres provocaron probablemente la ira de los dioses y ese terrible castigo. Desde entonces, dice uno de los protagonistas del diálogo, mediante el enamoramiento nosotros buscamos sin cesar nuestra complementación, la mitad perdida. Rara vez se encuentran en forma real. Pero, estimado público, lo importante es la búsqueda de esa mitad que nos falta, no el encontrarla. Lo importante es tratar de encontrarla, porque ese esfuerzo de encontrar lo que nos falta es lo que da sentido a la vida. Es lo único en el fondo que nos puede conferir un sentido claro a nuestra existencia. Rara vez, estimado público, se encuentra realmente la persona ideal que puede naturalmente, que puede mostrarnos qué es lo que nos falta. Pero esa muestra, estimado público, esa búsqueda es realmente lo importante y lo decisivo. Quisiera, estimado público, recordar a los que ya han leído esta obra, los que la han leído, mostrarles a un personaje sin importancia filosófica, pero que aparece después de que han hablado los principales representantes del saber. Por ejemplo, después de Aristófanes, Sócrates, Agatón, después de los importantes, aparece Alcibíades, el hombre más bello y más rico y más promisorio entre la juventud ateniense de la época clásica. Este Alcibíades, bello, rico, famoso, un gran orador, sin duda alguna, era sobrino del gran estadista Pericles. Les he mostrado, estimado público, el busto de Pericles. Y se creía, como Pericles no tuvo hijos, que él iba a ser el sucesor de su gran e ilustre tío. Pero Alcibiades tenía una cualidad negativa. Era un hombre que no conocía límites. Él creyó que podía armar una coalición militar para derrocar a Atenas, la gran contraposición, perdón, para derrotar a Esparta, perdón, para derrotar a Esparta, la gran oposición a Atenas desde todo punto de vista, también desde el punto de vista cultural. Esparta era una sociedad militar. En cambio, Atenas era una sociedad donde había un cierto espacio para la cultura y también para la filosofía.
¿Qué hace Alcibíades, estimado público? Irrumpe violentamente y medio borracho en el ágape, en el banquete. Y lo que hace es alabar las cualidades, también las amatorias de su amante Sócrates. Lo pinta muy bien al filósofo y sobre todo nos da a entender que la belleza interna, la belleza intelectual de Sócrates es lo que verdaderamente atrae a los jóvenes, a los efebos, a rendirse ante los encantos intelectuales de este señor Sócrates que les muestro en la pantalla. Entonces, estimado público, también un borracho, un político populista muy lamentable como fue Alcibíades, él llevó a Atenas a la desgracia, también él reconoce, y este es el punto culminante, también Alcibíades, representante de la política, del poder y de la riqueza, reconoce la preeminencia del espíritu, reconoce la preeminencia del poder intelectual. Por eso, estimado público, es tan importante este personaje en el diálogo, porque nos hace ver que ya hace 2400 años, un gran pensador, el divino Platón, justamente se dio cuenta de que el espíritu es algo mucho más valioso que el poder político. O sea que lo que nosotros representamos, por eso es que el banquete es tan apreciado por intelectuales. Lo que nosotros hacemos, estimado público, tiene un valor superior al dinero, al poder político, a la fuerza, y es lo que brinda inmortalidad, sin duda alguna. Estimado público, me he detenido en estos aspectos del banquete platónico porque de modo comparativo se puede detectar aquí una cierta importancia distintiva entre la filosofía occidental y aquella de los ámbitos extraeuropeos que hemos tratado en este módulo. En todas las culturas del mundo, estimado público, sin excepción alguna, se practican intensamente las artes amatorias, pero en pocas culturas se ha reflexionado filosóficamente sobre esas artes amatorias, y tampoco se lo ha hecho críticamente y se ha pensado las consecuencias intelectuales, éticas de las artes amatorias. Por ejemplo, en las sociedades islámicas, estimado público, contamos con la famosa obra literaria, la más famosa del mundo islámico, que son las Mil y Una Noches. En esta obra, Las Mil y Una Noches, hay muchos relatos eróticos, ocupan una gran parte de esta bella creación literaria. Pero la finalidad del amor en Las Mil y Una Noches aparece, estimado público, como desvinculada de la búsqueda de una sabiduría superior, como es lo que aparece en el banquete platónico. Es decir, no solamente no hay una especie de darle valor a lo erótico, darle el valor que tiene, pero considerarlo como parte de un todo mayor. Es decir, sin denostar lo erótico, en todo el banquete no hay ninguna observación, frase o palabra que signifique una crítica a lo erótico, pero lo erótico es englobado, integrado en un fin superior,
Eso es lo interesante del banquete platónico. Y en segundo lugar, y esta es la otra diferencia con los mundos externos en esa época y en el mundo, en el ámbito occidental, la diferencia entre lo griego y las culturas que hemos visto anteriormente, aquí hay claramente un intento de enaltecer, de resaltar, de enfatizar las bondades del pluralismo de ideas. Son 7 las grandes concepciones sobre el amor y el erotismo que aparecen en la obra de Platón, y ninguna de ellas es aceptada, enaltecida como la única válida. Es decir, no hay eso de la única válida. Eso es lo interesante del banquete platónico, estimado público. En cambio, en el mundo islámico y en otros ámbitos culturales hay una inclinación armonicista que no permite claramente la pluralidad de ideas. Por ejemplo, en las mil y una noches y en otros relatos, hay muchísimos relatos eróticos en el mundo islámico, pero todos ellos integran la actividad erótica, por ejemplo, en una sola opinión válida, en una sola. Y entonces no se da lugar al pluralismo de ideas que aparece aquí brillantemente representado en el ágape platónico. Eso es lo que los griegos, de lo cual los griegos estaban orgullosos, el pluralismo de ideas y concepciones. Porque eso permite algo que aquí en América Latina se considera odioso, el comparar una cultura con otra, que siempre engloba juicios valorativos sobre las culturas. En cambio, el declarar que hay una sola opinión válida nos evita esas comparaciones odiosas y nos, al mismo tiempo que evita eso, nos invita a creer que la propia cultura, la propia literatura, los propios esfuerzos filosóficos son naturalmente los únicos válidos. Como ustedes ven, como ustedes ven, la obra platónica realmente, estimado público, nos permite realmente ver muchas cosas que no aparecen así claramente en otras culturas. El gran alumno, estimado público, de Platón fue, como ustedes saben, Aristóteles. Entonces tenemos que ver también, estimado público, cuál ha sido el aporte teórico de Aristóteles a una posible estética. Quiero de antemano mencionar a ustedes que la palabra estética no aparece en ningún texto de Platón ni de Aristóteles en el sentido que le damos hoy. Por ejemplo, en el sentido de una disciplina que se preocupe del arte, de lo bello y de la literatura. Aisthesis en griego significa simplemente la sensación empírica, es decir, la experiencia sensorial de ver el mundo externo. O sea, estética durante muchísimo tiempo, hasta el siglo XVIII, significó sobre todo experiencia sensorial. También hasta en la obra de Immanuel Kant, estética es concebida en este sentido, el concepto de estética. Vamos a ver que recién en el siglo XVIII, o sea, hace escasos 250 años recién, se ha establecido una disciplina autónoma dentro de la filosofía que es la estética. Estimado público, por cuestiones de tiempo, vamos a ver a toda velocidad
el esfuerzo que ha hecho Aristóteles para establecer una estética como hoy denominamos a esa cualidad. Quiero mencionar un punto que tal vez ustedes saben. Aristóteles, por ejemplo, en la metafísica y en otras obras, lo primero que hace es distanciarse de su maestro Platón. Distanciarse, no estar necesariamente en contra o no suponer que la obra de Platón no vale nada. No, simplemente es el esfuerzo de un alumno de ganar una esfera propia, una posición real que no sea la derivada del maestro y fundamentar ese cambio de posición con argumentos. Por ejemplo, cuando él critica el idealismo platónico o cuando él pone los puntos sobre las íes sobre algunas exageraciones del maestro Platón, Aristóteles reconoce que esas reflexiones, cuando él era alumno de Platón, le ayudaron a pensar. Entonces, tenemos, estimado público, algo muy simple, pero muy importante, que es una relación entre maestro y discípulo, una relación compleja, pero que no es de enemistad, sino es de comprensión y desarrollo ulterior con la base, los argumentos que han ayudado a conformar una opinión propia. Esto es muy importante, estimado público, porque en la única obra de Aristóteles que tiene algo que ver con estética, como lo denominamos hoy, él también hace una crítica a su maestro Platón, sobre todo en el campo de la educación, la pedagogía y los valores asociados a la filosofía. Quiero mencionarles lo siguiente que es muy importante, estimado público, para comprender la poética, así se llama la obra aristotélica, que más se acerca a un tratado de estética. La poética no trata sobre las artes plásticas, pintura, escultura, arquitectura, las tres clásicas de esa época. Tampoco es un tratado sobre la belleza, sobre el concepto de belleza tan importante para la ética clásica. Entonces, estimado público, tenemos un texto llamado Poética que es de la etapa madura de Aristóteles, por eso está lleno de ideas muy interesantes, pero es un texto desordenado. El texto que tenemos hoy está además incompleto. Este es un punto central que ruego considerar a ustedes. La poética de Aristóteles nos ha llegado mutilada en todos los ejemplares antiguos que tenemos. Falta la parte dedicada a la poesía y también la parte dedicada a la comedia. Solo tenemos la fracción, el fragmento, que están consagrados a la tragedia y a la epopeya. Y esos fragmentos de la poética, estimado público, esos fragmentos tienen más bien un carácter pedagógico. O sea, Aristóteles no entra a discutir los problemas que nosotros consideraríamos parte importante e irrenunciable de una estética. Es más bien una obra de pedagogía literaria, pedagogía literaria. La obra está fundamentalmente dirigida contra la expulsión de los poetas que el divino Platón decreta en la
república. Ustedes saben que en la utopía platónica, denominada la república, la primera utopía, la primera construcción racional de un mundo mejor, el primer modelo de lo que debería ser un mundo mejor que el nuestro, basado en argumentos estrictamente racionales. Esa es la importancia de la república. Y en la república platónica ideal, los poetas son expulsados por mentirosos, por falta de respeto a los dioses, por poner muchas cosas en duda, por falsear los acontecimientos de la vida cotidiana. Y Aristóteles, estimado público, nos muestra que ahí el divino Platón se ha equivocado. Eso es lo bueno, estimado público, de la filosofía griega. Los dos más grandes representantes de ella, Platón y Aristóteles, están en desacuerdo sobre algunos puntos fundamentales. Y el menor, el discípulo, el menor en edad, no en calidad, el menor, el discípulo, pone los puntos sobre las íes al mostrar que el maestro probablemente se equivocó en algunos asuntos muy importantes. ¿Qué es lo que nos dice en resumen la poética aristotélica? Nos dice, estimado público, que la literatura, las tragedias y las epopeyas tienen suma importancia pedagógica, además de un valor intrínseco, no instrumental. Es decir, es un valor, esto se acerca a una teoría de la belleza, un valor intrínseco de las epopeyas y las tragedias que se las lee con un enorme gusto, con un placer. Ese placer es lo que se acerca a una concepción de la belleza que Aristóteles lamentablemente deja a un lado, aunque él menciona con otras palabras que hay un goce en la lectura o al ver, al experimentar en el teatro las tragedias. Él evoca entonces una teoría de la belleza, el gusto que nos produce su conocimiento, pero no llega a explicitar esta teoría de la belleza en forma clara. De todas maneras, ¿qué es lo importante para Aristóteles? Las tragedias y las epopeyas forman el carácter adecuado del buen ciudadano. O sea, una función de, podríamos decir, de educación ética. Eso es y también en el campo sociopolítico. ¿Qué es lo que aprecia, por ejemplo, Aristóteles en la gran epopeya, la Odisea de Homero? La Odisea, estimado público, como tal vez ustedes saben, es el relato de las aventuras de una persona individual, Ulises, u Odiseo en griego, que toma parte, es rey de Ítaca, toma parte en esa coalición de estados griegos que tratan y consiguen conquistar Troya. Es una coalición inestable y cambiante. Los jefes de esa coalición se pelean todo el tiempo unos con otros, lamentablemente. Ese es el valor de la Ilíada, como les he relatado en una sesión anterior. El mundo inestable, el mundo real que relata Homero es un mundo de rencillas. Dentro de la coalición victoriosa de los griegos, a los cuales pertenecía étnicamente Homero, él muestra que esa coalición
es también la fuente de rencillas, desavenencias, problemas internos, etcétera. En una palabra, es el mundo de la inestabilidad. Eso es lo bueno, estimado público, de esta literatura griega. Los griegos están naturalmente muy orgullosos de una literatura crítica con ellos mismos. Este es uno de los puntos centrales. No es una literatura que ensalza, que enaltece, que alabe, que celebre los fastos de los gobernantes, de los dioses y de los semidioses de la propia cultura. No, aquí lo que se muestra es la pobre humanidad, empezando por Aquiles, la pobre humanidad de esos grandes guerreros griegos. Es decir, es gente con errores, con prejuicios, gente también que tiene intereses propios particulares muy fuertes y que hace peligrar el bien común por conseguir la persecución de esos intereses particulares. La Odisea nos muestra, en cambio, los peligros, las dificultades y el éxito final que tiene un individuo que generalmente no usa la fuerza, sino la astucia para moverse en ese mundo muy peligroso del retorno que a Odiseo, a Ulises, le toma 10 años. Para esa distancia, estimado público, entre Troya e Ítaca, que hoy con un vuelo de avión se hace en una hora. Imagínense ustedes el esfuerzo técnico y humano que significaba en esa época donde no habían comunicaciones seguras, regulares, permanentes y donde había muchísimos peligros, esos 10 años llenos de dificultades que le toman a Ulises. Pero él vence, él se sobrepone individualmente, no porque su pueblo, los itaquenses, hayan sido mejores, él está generalmente solo. No es justamente una alabanza, una celebración de lo colectivo. Aquí, estimado público, tenemos en la Odisea una celebración del individuo, de la persona aislada de la colectividad, que se sobrepone a los problemas que significan generalmente las relaciones con otros seres humanos. Hay también cíclopes, semidioses, dioses, en fin, sirenas, un peligro muy grande, mujeres bellas que seducen a los hombres. Todos esos problemas, estimado público, son resueltos por un héroe individual que generalmente se apoya en sus habilidades estrictamente personales. Entonces, estimado público, lo que tenemos en la poética de Aristóteles es realmente un canto, una celebración de esas habilidades personales que tiene Ulises u Odiseo. Y eso es lo interesante porque evidentemente toda la historia anterior habíamos tenido esa celebración de lo colectivo, de los grandes fastos, pero aquí tenemos algo muy diferente. La poética, estimado público, también tiene otros aspectos que quisiera mencionar muy brevemente y ahí hacemos esta vez una mini pausa de pocos minutitos. La poética celebra algunas cualidades de las tragedias. Las tragedias, las de los grandes clásicos Esquilo, Sófocles y Eurípides,
son también las cantadas por Aristóteles en su obra. Y esas cualidades, estimado público, son sobre todo las siguientes. Las tragedias nos muestran, según Aristóteles, el hecho de que un hombre, un ser humano, generalmente fracasa cuando está sujeto a dos códigos éticos diferentes de los cuales él no se puede librar. La tragedia, el nombre y el sustantivo trágico, estimado público, todavía hoy en español no señalan un destino inexorable, un destino que no puede evitarse. No se puede evitar ese destino, en parte porque los dioses lo han dispuesto así, o porque el ser humano necesariamente fracasa cuando está expuesto a dos códigos morales distintos y que en un punto pueden diferir, pueden reclamar dos comportamientos totalmente diferentes, contrapuestos de los seres humanos. Y eso es claramente la posibilidad de un fracaso. Hay dos tragedias, Antígona y Edipo Rey, ambas de Sófocles, el intermedio en la serie Esquilo, Sófocles, Eurípides, que Aristóteles estudia con algún detalle. Y él nos muestra, estimado público, que el dolor, el sufrimiento, los conflictos y las catástrofes nos pueden brindar una fuente del saber. Esto es lo interesante y también lo curioso de la poética de Aristóteles. El dolor como camino del conocimiento. El dolor, estimado público, como fuente de un saber superior. Ustedes, chicos jóvenes, seguramente creen que el saber superior se adquiere a la inversa, por el placer. Pero aquí Aristóteles nos muestra que el dolor, el sufrimiento, justamente que a uno le pase una tragedia, algo inexorable, que termina siempre mal, que eso nos ayuda a conocer. En el caso de Edipo Rey, es una historia muy simple. Edipo, justamente para evitar una tragedia, porque los adivinos le pronostican una vida terrible, para evitar la tragedia es que los padres lo dan en adopción a un campesino muy lejano y nunca la labor del campesino es no decirle jamás a Edipo quién es. ¿Quién es realmente? Él no sabe, nunca llega a saber quién es realmente para evitar justamente la tragedia, porque el adivino le dice al padre, al rey, le dice, tu hijo te destronará y te matará. Entonces, para evitar justamente un mal aparentemente mayor, es que uno actúa queriendo lo mejor. Es decir, el rey quiere lo mejor para él y para su reino. Y para eso no se atreve a matarlo al propio hijo, pero lo aleja de la corte y de la familia. Edipo entonces no sabe quién es. Es una representación del género humano. En el fondo nosotros no sabemos bien quiénes somos. Y en una reyerta sin importancia, posteriormente, Edipo mata sin saber al padre, además en legítima defensa. Llega donde está la madre, que es una viuda joven y guapita, y el joven se enamora de esa mujer, se casa y tiene hijos. Y esos hijos son naturalmente simultáneamente sus hermanos. Él ha cometido justamente un grave pecado
se ha acostado y ha procreado hijos con su propia madre, sin saberlo. Eso lo lleva obviamente a la desgracia, claramente. Pero él ha actuado sin saberlo y por lo tanto hay un poderoso atenuante. Según las reglas muy normalitas y elementales, Edipo ha actuado siempre bien, ha actuado en legítima defensa, se ha enamorado de una viuda que él creía que era completamente libre, ese amor fue correspondido, etcétera. Desde el punto de vista de Edipo, él no ha cometido ningún delito, pero él naturalmente en la realidad ha cometido incesto, etcétera, etcétera, un crimen, etcétera. Entonces, el héroe que fracasa, el héroe termina ciego. El ciego es el que no puede comprender el mundo, el que no puede saber, es el destino del ser humano. Nosotros, en el fondo, en parte, estamos ciegos ante la realidad. Entonces, estimado público, lo que nos muestra Sófocles, el autor de la tragedia, en la interpretación de Aristóteles, según su poética, es que el héroe trágico fracasa irremediablemente aunque actúe de buena fe. El otro elemento, no vamos a hacer nada más que una pausa de pocos minutos después de explicar la poética, estimado público, para que ustedes no recuperen el tiempo que hemos perdido al comienzo. Quiero mostrarles dos otros elementos muy famosos de la teoría literaria que son creados por Aristóteles en la poética. Él habla de la mímesis o imitación y de la catarsis o purificación. Y realmente él hace la primera investigación teórica en el campo de la literatura. ¿Qué es la mímesis o imitación? Estimado público, el principio de toda obra de arte, según Aristóteles, es la imitación de la naturaleza o de las obras del ser humano. Pero esta imitación no es una copia exacta, no es de ninguna manera lo que podríamos llamar una imitación burda, sin originalidad, sino que la mímesis literaria tiene que actuar bajo el principio de la verosimilitud. Ruego a ustedes considerar seriamente este concepto. Lo verosímil, como su nombre dice, es lo símil, lo semejante, lo parecido a la verdad, a la veracidad, lo verosímil, pero no igual a ella. Entonces, ¿qué tienen que hacer las tragedias, las comedias, las obras de arte en general? Tienen que imitar a la verdad, tienen que ser plausibles. Plausible, estimado público, también ruego considerar este concepto que se parece mucho a lo verosímil, es lo que sin ser una copia exacta se asemeja y puede pasar como parte de una verdad. Nosotros, por ejemplo, muchas veces no sabemos qué ha pasado o qué ha ocurrido, pero por verosimilitud, por parecido, podemos inferir lo que ha pasado y podemos adelantar un juicio. Eso es lo que pasa aquí con la teoría en la poética. O sea, las grandes obras de literatura y nosotros podríamos añadir en el arte, las grandes obras son las que actúan bajo el principio de una mímesis inteligente, no cualquier imitación, sino una imitación que sea congruente
con la naturaleza, que no sea una mera invención disparatada, sino una imitación racional, una reconstrucción racional de lo que podría haber pasado. Eso es lo interesante, estimado público, en el concepto de mímesis. Reitero, en una palabra, una imitación inteligente de la realidad. El otro principio es la catarsis, la purificación de las pasiones, la purificación del alma. En la tragedia, los espectadores, o sea, los que miran o los que leen la obra, tienen que sentirse tocados, afectados por la tragedia, por el desarrollo de la invención, porque es en parte la propia historia. Los seres humanos, estimado público, somos muy similares unos a otros, también en el campo de los sentimientos. Y por lo tanto, nos podemos identificar con los héroes, con los protagonistas de las tragedias y comedias y podemos sentir con ellos. La compasión, estimado público, es sentir esa pasión, ese sentimiento y compartirlo. En todos los idiomas que yo conozco, la compasión está siempre unida al prefijo con, que significa comunidad, que significa compartir. Entonces la compasión es compartir el dolor, los problemas o las alegrías ajenas. La catarsis se realiza cuando el espectador se identifica con los protagonistas, comprende la trama, cree que eso le puede pasar a él, al espectador, en cualquier momento, y por lo tanto, al sentir, al emocionarse con ello, siente una purificación de sus sentimientos. Catarsis es, en el fondo, la purificación que ennoblece el alma. La tragedia nos muestra ejemplarmente lo que nos puede pasar a todos. Los protagonistas, generalmente los poderosos, los ricos, los ilustres, los bellos, tienen todo para ser felices y exitosos, pero sufren desgracias en parte causadas por ellos mismos, por el destino o por la concurrencia de dos códigos morales, ambos simultáneamente válidos. Entonces, al ver una tragedia como espectador, al leerla en un texto, Aristóteles nos dice, nosotros nos identificamos con las historias y por lo tanto podemos conmovernos. Es lo mismo, digo, similar a compartir, a sentir compasión, todas esas palabras que tienen el prefijo con en español. Entonces nosotros, en forma vicaria, representados por los protagonistas en el sillón o en el banco seguro de los espectadores, podemos sentir una conmoción, claro, mucho más débil, pero muy similar a la que sufren los protagonistas que nos cuentan historias. Ese es, según Aristóteles, el valor intelectual de las tragedias y también el valor educativo de las epopeyas. Por lo tanto, la obra literaria, según Aristóteles, hecha por poetas, etcétera, es extraordinariamente importante y él no puede, es el principal punto de confrontación con su maestro Platón. Él no puede aceptar que los poetas, esa gente pedagógicamente tan valiosa,
sea expulsada del modelo ideal de convivencia humana. Estimado público, como les decía, no nos ha llegado la parte de la poética que se refería con toda seguridad por las indicaciones de lectores de esa época, las partes que se refieren a la poesía y a la comedia. Sobre esto, sin embargo, existe una gran obra que yo les aconsejo leer porque es muy divertida. Es la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, su principal obra y realmente podríamos decir, una novela, una ficción que nos pinta muy bien problemas filosóficos. Por lo tanto, al leer El nombre de la rosa, tendrían ustedes, estimados oyentes, una doble ganancia. Leerían algo bellamente escrito, que es un placer estético el leer, y aprenderían filosofía, algunos puntos muy importantes de la filosofía. Por ejemplo, ¿qué ha podido contener esa parte sobre la comedia? Humberto Eco nos dice, es una explicación muy plausible, es decir, verosímil de lo que podría contener esa parte. Y nos dice, es la parte donde Aristóteles seguramente fundamenta lo positivo de la risa, lo agradable, lo necesario, que es lo lúdico, lo que tiene que ver con el juego. Esa parte de lo lúdico, la justificación, la celebración filosófica del juego y de los aspectos que pueden ser risibles, muy necesarios, eso está dentro o estaría dentro de la parte que no nos ha llegado de la poética de Aristóteles. Y esa novela, El nombre de la rosa, es la lucha de los factores y actores dogmáticos contra la risa, contra el valor sano de la diversión. Por eso pienso que a los jóvenes les puede interesar mucho esta obra. Estimado público, son las 12:15, un poquito más. Aquí haremos una pausa, pero mínima, de pocos minutos para recompensar el tiempo perdido y volvemos a nuestra ocupación sobre la estética. Por favor, unos pocos minutos de pausa.